Quiero saludar a esta hora a Alexander Guerrero, él es economista venezolano, quien nos acompaña desde Caracas. Alexander, gracias por estos minutos en la tarde. Gracias, Irania, gracias. Es una distorsión absoluta de la economía, es decir, a un día de Navidad. Eso es lo que vemos frente a diferentes tiendas en Caracas. Esta porque es de, digamos que de electrodomésticos, pero si uno revisa las redes sociales puede verlo frente a tiendas de ropa, frente a zapaterías. Es decir, no logra normalizarse de alguna manera lo que es un flujo normal en cualquier país, la venta y compra de productos. Bueno, Irania, primero un saludo a ti y a tu televidente. El problema es muy serio porque no se va a ir. La cola llegó y el racionamiento llegó para quedarse en Venezuela hasta que tengamos un cambio de régimen al mismo tiempo que tengamos un cambio en la política económica y haya una visión de economía distinta, de mercado, donde la oferta y la demanda, como en el resto del mundo, pues operen y la gente pues se acomode a los precios de equilibrio, es decir, a los precios que realmente benefician a quien compra y a quien vende el producto. El caso venezolano ya es un caso endémico. Las colas llevamos en esto aproximadamente ya 3 años. Vamos a continuar durante muchísimo tiempo y es probablemente la expresión más clara y más evidente de que la pobreza llegó a Venezuela de manera abrupta, de golpe y para quedarse. No hay, la pobreza simplemente, o la cola te identifica que hay muy poco dinero para comprar, hay poca demanda y hay pocos bienes que se ofrecen. Eso es simple y llanamente pobreza. Un empobrecimiento que llegó producto de un Estado que engordó, que creció a niveles impresionantes, al momento en el cual el déficit fiscal que genera ese inmenso Estado, no hay manera de financiarlo, no es sustentable, y el petróleo, que es lo que venía financiándolo, pues simplemente ya no genera la riqueza y ya no genera la renta que conocíamos en Venezuela, generaba para poder sostener un Estado que era en aquella época probablemente el 20% de lo que es hoy. Eso nos pone en situaciones bastante críticas, porque el proceso que nos trae a esta crisis que vemos en Venezuela no es el de la caída de los precios del petróleo, fue el de la caída de la producción de petróleo, que es el proceso que hemos visto a lo largo de aproximadamente unos 4 o 5 años, entre el año 2012, el año 2008, 2009 hasta el año 2012, que fue la caída de la producción de petróleo, producto de la descapitalización de PDVSA. Me explico. El dinero que ingresa por renta fiscal, por renta petrolera, va al gobierno, parte se queda dentro de la industria, permite que la industria invierta, en consecuencia a producir, y como quien dice, pues tú le das de comer a la gallina pone huevos. El proceso que seguimos desde el año 2008 es que te comías los huevos, no le daba de comer a la gallina y al final la gallina dejó de poner huevos. Y eso finalmente es lo que ocurre, que terminamos comiéndonos los huevos, la gallina no comió y terminando comiéndonos la gallina, que es lo que está pasando hoy cuando caen los precios del petróleo. Es decir, una tijera necesita dos piezas, una que corre hacia arriba y otra que corre hacia abajo. La primera fue la caída de la producción de petróleo, fenómeno que duró más o menos de 5 o 6 años. Y ahora viene acompañado con una caída de los precios. Es decir, como para decirlo en términos criollos, si no te agarra el chingo, te agarra sin nariz, y eso es lo que está pasando hoy. Desafortunadamente, y eso lo puedo decir con toda responsabilidad y con pena y hasta con dolor, este proceso no va a revertirse en el corto plazo. Pasarán muchos años para que eso se revierta, de manera de que entonces estaremos en colas comprando el pan, comprando las neveras, comprando los radios, comprando las cosas que apenas se puedan comprar. El gobierno, para terminar de arreglarlo y de empeorar la situación, simplemente se dedicó a montar monopolios para controlar las divisas, las escasas divisas que llegan, para controlar la distribución a través de las tiendas que venden a precios justos, que no es sino simplemente la explotación del sentimiento humano, porque es poner a la gente, como lo decía tu colega cuando estaba describiendo esto, gente 3 o 4 días haciendo cola para comprar un aparato eléctrico.
que no sabe si realmente funciona, porque ese de los grandes problemas que tenemos es que la mercancía que llega en manos del gobierno simplemente se vende y no se sabe cuál es la garantía ni cuál es el servicio que esa mercancía va a tener. Es decir, todo es absurdo, Yania, pero el absurdo no nos debe llevar al convencimiento o a creer de que es una cosa momentánea que se va a acabar eventualmente en cualquier tiempo. No va a ser así. Ahora, desafortunadamente, este proceso llegó para quedarse. Ahora, la pobreza llega y se queda. Alexander Guerrero, pareciera, es decir, he tenido la oportunidad de conversar con varios economistas y hay algo que ya pareciera ser absolutamente una certeza, es decir, ya no se puede recomponer la economía en Venezuela si no se recompone la política. No se puede tener un cambio en la economía si no hay un cambio en el sistema político. Sí, el problema económico venezolano realmente, uno lo puede decir en propiedad, no es un problema económico propiamente dicho, es un problema político. Y la política llegó a distorsionar tanto el problema económico que tiene sin remedio el problema económico, pero ahora tendría que buscar remedio en lo político. Pero lo político nos produce todas las desesperanzas posibles que hemos tenido que aprender a lo largo de todos esos años, porque lo político se hace imposible de cambiarlo. No solamente cambiarlo, porque a través de un proceso político normal que es elecciones, sino que hemos llegado al punto en el cual inclusive la oposición la hemos perdido. Y lo tengo que decir ahora como ciudadano responsable, ya no tanto como economista. No tenemos entonces, tenemos el peor de los gobiernos de toda la historia. Tenemos el país en una situación de empobrecimiento prácticamente inédita en Venezuela. Las mejores condiciones para que nosotros provoquemos un cambio político pacífico a través de una renuncia del gobierno y unas elecciones. Pero no tenemos un liderazgo político que sea capaz de comprender este fenómeno y llevar pues la movilización política que generalmente ocurre en cualquier sociedad democrática. Que el gobierno hace todo lo malo que tiene que hacer, comete todos los errores, no hay en ellos ninguna posibilidad de reversión, de por lo menos decir, no, nos equivocamos, vamos a acomodarlo. Nada de eso, el gobierno hace todo lo posible por mantenerse en el poder a como dé lugar. Ya hemos visto la elección del poder moral, como ha sido. Simplemente se llevó a la fuerza de la mayoría parlamentaria y violando la Constitución, y se hizo, porque el objetivo es mantenerse en el poder. Eso ha hecho que prácticamente Venezuela quede, o el venezolano normal de a pie quede expuesto a que no tiene un gobierno que sea capaz de hacer una obra de gobierno para todos, pero al mismo tiempo no tiene una respuesta política en una oposición organizada que permita el equilibrio político y el cambio. No puede haber cambio en Venezuela de régimen ni de políticas económicas si no hay un cambio político que sea inducido desde adentro por la propia sociedad, por el venezolano, por partidos políticos, en fin, por instituciones políticas que convoquen al país a los cambios. Y no hay que ir al frente del gobierno, no hay nadie con fuerza que se oponga a eso, sabiendo que hay un rechazo total en el país a lo que se está haciendo actualmente. Entonces no hay posibilidad de cambio. Y eso afecta muchísimo al venezolano. La diáspora venezolana ha crecido impresionantemente, casi 1 millón de venezolanos, todos inteligentes, empresarios, hombres jóvenes, hombres de talento que han tenido que irse de Venezuela simplemente porque no tienen las alternativas de producir, de emprender o de vivir en una sociedad libre. Ya eso no existe en Venezuela y eso nos lleva a ganarnos esa desesperanza y a cubrirnos de esa condición yo la llamo servilismo frente al poder del Estado. Al final es un Estado en manos de un grupo político que lo usa para someter al resto del país a un servilismo total. Los venezolanos son empleados del Estado, reciben limosnas del Estado y por lo tanto tienen que soportarlo, que es lo que estamos viendo con el comercio en la calle o que es lo que estamos viendo con lo que se llama precio justo. No hay precio justo, nada de eso. Solamente un país en el mundo hace esto. Ni siquiera los coreanos del norte, que son tan extraños en su forma de gobernar como lo puede ser el gobierno venezolano actual, sino simplemente no hay salida. Y lo lamentable, y lo digo como economista y con mucha responsabilidad, es que todo esto llegó para quedarse. Venezuela se ha venido empobreciendo a tal nivel que hoy es el país número 17 en per cápita en América Latina, después de haber sido el primero hasta hace aproximadamente 14, 15 años. Eso es simplemente pobreza. Y eso lo vemos en la calle, en colas para comprar las cosas más esenciales que el venezolano consume como parte de su
de su dieta diaria. Te lo pongo en un ejemplo muy visible. Una canasta básica es una canasta de bienes, donde hay alimentos, donde hay medicina, donde hay recreación, donde hay pagos de alquiler, donde hay servicios médicos. Todo eso está allí en una canasta básica. En enero del 2012, exactamente en enero del 2012, una canasta básica se podía adquirir con un salario mínimo .25. Es decir, un salario y un cuarto adquirían una canasta básica. En diciembre del 2014, 24 meses después, esa misma canasta básica requiere de 4 salarios mínimos y medio. Y Dania, estamos hablando de una inflación de 220% anual. Algo absolutamente inédito en América Latina e inaudito. Claro. Y esa situación no va a cambiar. Y no va a cambiar porque Venezuela ha venido perdiendo producción de petróleo, y para poder recuperar 100.000 barriles de petróleo adicional, y Dania, te requieren alrededor de 50.000 millones de dólares. Mira, ellos los tienen. Claro. No lo tiene Venezuela, no lo tiene PDVSA, pero tampoco lo tienen quienes quisieran venir a Venezuela a invertir, porque no hay condiciones para inversión. Claro. No hay seguridad jurídica. La violencia que se ha desatado es impresionante. El individuo no tiene seguridad personal. El inversionista no tiene seguridad jurídica. Venezuela es el último país teniendo petróleo donde alguien puede ir a buscar petróleo. Y esa ha sido la realidad de estos años. Destruir la industria petrolera nos ha puesto en las condiciones sociales, económicas y políticas que hoy nos encontramos. Claro, y que además uno puede palpar. Bueno, 1.000.000 de gracias a Alexander Guerrero, economista venezolano. Saludos a tu gente, que tenga una feliz Navidad y un feliz año. Igualmente para usted.